Buenos días, me encuentro con el señor Santiago Paz, jefe del Centro Administrativo Global y de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Panamá. Vamos a estar conversando con él sobre este tema que en los últimos días ha acaparado la atención de nuestro país y de países vecinos también que están pasando sobre esta misma situación, pero que la crisis, señor Santiago, se acentúa un poco más en nuestro país porque se encuentran estos grupos de migrantes, alrededor se habla de 15.000 migrantes en la frontera con Colombia, pero en sí, ¿cómo llegan estos migrantes hasta Colombia? Si tienen que pasar por otros países, no hay que hacer un alto, no hay que hacer una verificación, por ejemplo, en Brasil, Ecuador, antes de llegar hasta Colombia o Panamá. Bienvenido. Bueno, José Luis, muchísimas gracias y el interés efectivamente se ha venido incrementando en razón de la situación migratoria, que en primer lugar quisiera comentarle que no es nueva. Sí, Viene sucediendo hace varios años y con ciertos picos en los años 2015, 2016 y 2018. Principalmente cuando se producen determinados eventos que impactan en los países en donde del origen y del tránsito de esta población. Nosotros tenemos que hacer un poco de referencia histórica a un devastador terremoto que tuvo lugar en el año 2010 en Haití, en donde lamentablemente muchas vidas no solo se perdieron, sino que las personas fueron forzadas a buscar un sustento. Ese sustento fueron identificados en varios países en donde demandaron mano de obra, principalmente en el sector de infraestructura, como es Brasil, para apoyar la construcción de los escenarios deportivos, tanto de las Olimpiadas en Río en el 2016 como el Mundial de Fútbol del 2014. Y también una reacción de economías con un alto crecimiento económico como fue la chilena. Estas personas que están ingresando, que están en tránsito por Panamá y por la región, se denominan extrarregionales, que incluyen población como haitiana, como población cubana y también poblaciones de países tan lejanos del continente africano y asiático. Ellos lo que buscan es el sueño americano, es decir, llegar a los Estados Unidos o alternativamente Canadá. El proceso de los flujos también han enfrentado un proceso, eventos cíclicos. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Generalmente los flujos se incrementaban en su momento en la época seca, en el momento en que la selva del Darién tiene menos vegetación, la crecida de los ríos el nivel de los ríos es bajo y el territorio es menos fangoso. No por eso dejó de este año de incrementarse los flujos aún en temporada lluviosa como los encontramos ahora, pero también en situaciones en donde sabemos que es una frontera no solo porosa, sino también bastante peligrosa porque se generan actividades ilícitas como el narcotráfico y el tráfico de armas. Así es que es un contexto bastante complejo en el que se está presentando. Esta población lo que busca, como mencionaba, no es permanecer en Panamá, sino continuar su viaje. Un viaje que pudo haber empezado en segundos o terceros países de residencia y no necesariamente en su país de origen. Cuando hablo de estos segundos o terceros países, pueden ser Brasil o Chile. ¿Y por qué tenemos evidencia de lo que estoy manifestando? Es porque algunos de los migrantes atraviesan esta selva en grupos familiares, incluyendo niños, niñas y adolescentes que ya cuentan con nacionalidad, ya sea o brasilera o chilena. ¿Cómo
¿cómo se puede controlar la migración irregular o la migración ilegal? Porque ellos llegan a nuestros países sin ningún tipo de documentos, como que en Brasil no se dan cuenta hasta llegar a Colombia. Bueno, siempre hablamos de migración irregular más que migración ilegal. Y lo importante es, se buscan puertos de entrada en los que ellos pueden ingresar en un inicio por puertos regulares, puertos y aeropuertos. Pongo un ejemplo. Hace varios años hubo una presencia importante de población cubana que todavía sigue atravesando, pero en un menor número, que podía ingresar al Ecuador por medio de visado, sin visa. Es decir, la ruta que emprendían los ciudadanos cubanos era saliendo de Cuba hacia Ecuador, permanecían en Ecuador y emprendían su ruta hacia Estados Unidos. Otro puerto de entrada para población haitiana es Guyana, por ejemplo. Y en el caso de asiáticos y africanos es por Brasil. Panamá se encuentra en una situación muy preocupante, muy alarmante, no solamente para el Estado, sino también para su población, porque el gobierno colombiano prácticamente le ha querido tirar la pelota a Panamá como para que Panamá resuelva. ¿Por qué Panamá tiene que resolver esa situación y no Colombia, que es que actualmente tiene este problema? Yo creo que hay que hacer hay que ver un antes y un después. Efectivamente, en su momento, el inconveniente que tenía el gobierno panameño es que podía articular con uno de sus dos países, que en este caso era Costa Rica, con el que establecieron un proceso de flujo controlado. El proceso que afortunadamente ya fue acordado con el gobierno de Colombia y que ahora ya es una realidad. Es decir, los dos países limítrofes con Panamá ya cuentan con este acuerdo para facilitar los flujos controlados. Pero algo que me es más importante no solo es lo que acabo de mencionar, sino la articulación que se están dando principalmente a nivel de gobiernos y defensorías. Voy a citarle tres ejemplos, si me permite. El día de ayer hubo una visita a Necoclí por parte de las defensorías del pueblo de Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Y precisamente esa visita permitió articular hacer un manifiesto de cuáles pueden ser las necesidades de atención, de monitoreo y de apoyo que pueden requerir la población migrante. Otro buen ejemplo es el 6 de agosto se va a producir una reunión entre las cancilleres de Panamá y de Colombia, acompañadas de sus ministros de seguridad en caso de Panamá y de defensa en el caso de Colombia, para recorrer las estaciones de recepción migratoria y llegar a acuerdos bilaterales. Como complemento y una reunión igual de importante, pero clave, es una reunión regional que se va a producir la siguiente semana también, con la presencia de cancilleres de la región, por donde los flujos de migrantes regionales atraviesan sus países y cómo se puede dar una respuesta integral desde el país de donde parten y cuáles pueden ser las causas de su migración, sus impulsos y cómo se puede gestionar de una mejor manera. Cuando hablo de la gestión, es una migración segura, regular, ordenada y digna, evitando precisamente que puedan incurrir en rutas peligrosas, no solo para ellos, sino para sus familias. Cuando estamos hablando de personas migrantes, recordemos que estamos hablando de seres humanos que tienen derechos, a los que obviamente hay que respetarlos y también entender y apoyar cuáles pueden ser las asistencias en materia de las vulnerabilidades que les han sido identificadas. Sin embargo, señor Santiago,
Hablamos de los derechos de los migrantes. ¿Dónde quedan los derechos también de los ciudadanos? Por ejemplo, en este caso de Panamá, ¿dónde están los derechos de ellos de la preocupación de la seguridad, de los derechos de la preocupación a la salud? Porque recordemos que dentro de estos migrantes, no queremos decir que todos puedan ser traficantes, qué sé yo, diferente, vayan a traer un tipo de delincuencia, porque es un grupo mayúsculo. Sin embargo, recordemos que hace poco asesinaron a un presidente en Haití. ¿Cuál es la Sí, seguridad para nuestro país? una seguridad, usted menciona un grupo poblacional que es fundamental dentro de una gestión de la migración, que son las comunidades de acogida. Comunidades de acogida por donde ingresan la población migrante y comunidades de acogida que generalmente también necesitan apoyo en servicios básicos, en asistencia. Y ahí precisamente es el siguiente enfoque en el que nosotros tenemos que trabajar cuando le asociamos a la migración con el desarrollo. Si uno recorre las zonas, por ejemplo, de Bajo Chiquito, y conversa con la comunidad, ellos se sienten complacidos con el paso de estas personas, principalmente porque dicen, yo puedo dinamizar mi economía, porque el migrante tiene que vestirse, tiene que comer, tiene que dormir, que descansar y tiene que transportarse, porque algunos, el traslado de Bajo Chiquito, cuando ya han cruzado la selva del Darién hacia Lajas Blancas, se produce por un transporte fluvial y la comunidad tiene ese transporte fluvial. Es decir, la comunidad de acogida tiene que ser considerada, porque también involucran una serie de normas, por ejemplo, las de convivencia, y también cómo se maneja el paso de las personas relacionadas con, por ejemplo, el manejo de desechos, y cómo podemos generar armonía entre una población que recibe migrantes y generamos también reglas para que ellos puedan respetar cómo esta comunidad de acogida los recibe. No habría de qué preocuparse en el tema de seguridad o de salud, porque en estos momentos principalmente el tema de salud es algo también que se debe tocar, porque hay que realizarle cualquier tipo de exámenes a esta persona, más ahora con el tema del coronavirus. ¿Tendría que ser Panamá responsable de estas personas de vacunarlos contra la COVID-19? Nosotros tenemos que ver, yo creo que todos debemos ser responsables, todos los estados, todos los, o- todos somos estados responsables de la salud, y tanto a nivel individual como colectivo. Y si quisiera hacer eco del manifiesto que hizo el Defensor del Pueblo hace un par de días, en el que mencionaba precisamente que la fluidez del traslado de migrantes dentro de Panamá es muy rápida. Y como sabemos, nosotros tenemos un periodo, dependiendo de cada una de las vacunas, para recibir una primera y una segunda dosis. Dentro del diálogo que van a tener, que le mencionaba hace un momento, evidentemente está la inclusión de vacunación, porque el virus ha demostrado que no discrimina a nadie por nacionalidad, género, edad, sino simplemente, y tampoco sabemos cuál puede ser el impacto del COVID en cada uno de nosotros. Puede ser mortal o puede ser asintomático. Así es que el punto en este caso es, dentro de esas discusiones que van a tener los gobiernos, es hablar no solamente de salud, es también hablar de cuidados de niñez, porque recordemos que existen niños, niñas y adolescentes dentro de estos grupos. Hay mujeres embarazadas, hay personas en busca de protección internacional. Es decir, requieren una serie de asistencias más de allá de lo que nosotros podemos mencionar durante una entrevista, porque es un asunto muy, muy complejo que demanda principalmente coordinación
a nivel estatal, pero también de organizaciones internacionales y toda la sociedad civil que está relacionada con la respuesta a la población migrante. Señor Santiago, ¿tienen ustedes un balance de cuánto cuesta atender a los migrantes? Las cifras las ha dado el gobierno de Panamá y creo que esas son las cifras a las que ustedes se pueden remitir. El, yo lo que aquí es importante saber no cuánto cuestan, sino a quién se ayuda. Y yo creo que detrás, nuevamente, de una persona, detrás de un número tenemos que regresar a ver y reflexionar que son personas, que son vidas humanas, que básicamente lo que ellos están buscando es un mejor futuro para ellos y sus familias. Y las cifras, como le mencionaba, eh, le recomendaría que se refiera al Estado. Porque varía según cada nación también. Depende de cada una de las condiciones, depende el tiempo de varios factores. Cuánto tiempo se quedan, qué tipo de asistencia están. Y este tipo de identificaciones, lo que nosotros podemos sí mencionar y reconocer es el esfuerzo que ha hecho el Estado panameño. El Estado panameño ha dado una especial atención a través de su Ministerio de Seguridad, Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional de Migración. Y también se han hecho articulaciones con actores claves, no solo en las provincias, sino a nivel central, a nivel de ministerios, Ministerio de Salud, obviamente. Tenemos también toda la sociedad civil local e internacional, afincada en Panamá y en el Darién. Y también hemos tenido algunos apoyos y contribuciones del sector privado que también ha puesto su granito de arena en una situación que sabemos que va a continuar. No es que la migración se para, sino hay que saber cómo se gestiona. Y ustedes, señor Paz, como organización, ¿han tenido conocimiento de cuál es la posición de los Estados Unidos en cuanto a esta crisis migratoria que se está viviendo en estos momentos? Nosotros somos soberanos, los estados son soberanos y nosotros somos respetuosos de cada una de las políticas migratorias que establecen cada uno de los mismos. El, los Estados Unidos obviamente consideran y tienen sus políticas migratorias y sus requerimientos de ingresos en diferentes formas de turismo, de negocios, de trabajo, de protección internacional, de asilo. Y yo creo que eso sucede en cada una de las naciones, en donde su política y su soberanía determina cuáles pueden ser las condiciones para que determinada persona pueda ingresar a sus países. Con esta situación que han quedado varados estas personas acá en Colombia, ¿no es tratar de desestabilizar al gobierno panameño? Yo no le creo así, yo creo que es una situación de logística en donde la demanda superó la oferta y lo importante acá es que los gobiernos se están sentando a conversar. Y no solo es Panamá y Colombia, sino los países en donde conocemos que inicia el origen de esta migración. Necesitamos nosotros hacer monitoreo que nos ha servido mucho porque nos ha permitido hacer perfilamientos de la población que atraviesa en materia de edad, género, impulso. Y yo creo que el día de hoy es Colombia, pero también el día de mañana podrán ser otras naciones. Así es que por eso es importante que se produzca el diálogo, para que se puedan llevar a acuerdos y a resoluciones que permitan gestionar de una mejor manera esta migración. Porque las situaciones políticas, señor Paz, que se está viviendo en muchas naciones, por ejemplo, Cuba, Nicaragua, etcétera, podría incrementar un poco más otras nacionalidades también a migrar, buscar mejores vidas.
Sí, la migración puede tener varias motivaciones. En primer lugar, puede haber migración interna, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, nosotros tenemos que desestigmatizar la migración como algo malo. Una persona que nació en David y trabaja en Ciudad de Panamá es un migrante interno. Una persona que viene a Panamá, un inversionista que viene a Panamá a establecer una empresa, es un migrante. Una persona un panameño que puede salir a buscar trabajo en Australia, también es un migrante. Y al final, esto es lo importante de conocer, que acabando con esos estigmas y identificando cuáles pueden ser los beneficios de la migración, podemos estar preparados para eventuales impulsos de otras nacionalidades, como usted menciona. Y también es definir cuáles pueden ser esas necesidades o ese entendimiento por qué la gente desea migrar. Puede ser razones económicas, puede ser seguridad, se sienten perseguidos, pueden ser víctimas de violencia familiar o por etnias o por religión que se dan en otros continentes. Así es que todos esos elementos tienen que ser analizados para definir qué puede ser el impulso para que una persona se vea forzada a migrar en lugar de que decida migrar, que eso es distinto, ¿no? Una cosa es una migración forzosa y otra cosa es una migración voluntaria. Lo cierto, señor Paz, es que hay que buscarle una solución porque no se pueden tener a estas personas de esta manera, como lo hemos visto, aglomerados sin saber cuándo van a seguir su paso para llegar a su destino final. Indudablemente que sí, indudablemente que sí, se han dado pasos importantes. En primer lugar es el diálogo, el análisis, la investigación, el monitoreo y trabajar conjuntamente entre diferentes frentes para buscar soluciones inmediatas, pero también duraderas, porque como mencionaba, esto no es un fenómeno nuevo y son realidades que se producen año tras año. A veces hay picos y a veces hay declives, pero eso no significa que se esperaría que el día de mañana se pueda producir nuevamente otras situaciones igual o aún más críticas de lo que se ha visto hasta ahora. Bien, vamos a ver qué va a suceder en este encuentro de cancilleres de la región involucradas también en estos casos de migrantes solicitada por el gobierno panameño con la canciller Erika Moines para decir arroja buenos frutos y buenos resultados y ver qué se plantea entonces en ese encuentro. Gracias, señor Santiago Paz, jefe del Centro Administrativo Global y de la misión de la Organización Internacional para la Migración en Panamá. Gracias por estar con nosotros y compartir un poco más ampliamente sobre lo que está ocurriendo con esta llamada crisis migratoria que se está viviendo en estos momentos. Con muchísimo gusto, José Luis. Que tenga un excelente día y muchas gracias.